Mi nombre es César Landa, soy profesor de Derecho Constitucional y atiendo la entrevista de Enfoque Derecho sobre sus preguntas sobre la propuesta del Congreso de hacer una reforma constitucional de la inmunidad parlamentaria y de los altos cargos, presidente de la República, magistrado del Tribunal de Ministros. La primera pregunta sería, ¿cuál era la situación de la inmunidad y el antejuicio para los funcionarios y congresistas antes de la modificación del Congreso? Es una propuesta, no ha sido aprobada una modificación constitucional, pero ha generado gran consternación debido a que la propuesta de reforma política en contra de la corrupción parlamentaria, habida cuenta del periodo de la disolución del Congreso, ¿no? Estaba basada en que esta inmunidad había servido de impunidad para que las fuerzas parlamentarias, básicamente Fuerza Popular, el APRE, entre otras, APP, protegieran a congresistas corruptos o condenados por la justicia, como el congresista Donaire, ¿no? Condenado penal por robo de gasolina, o Benicio Ríos, ¿no? Y que en base a este fuero de esta mayoría parlamentaria habían impedido que la justicia cumpla su función. De modo tal que esa era la situación que la ciudadanía esperaba con este nuevo Congreso, que, como era la propuesta del Poder Ejecutivo, la inmunidad parlamentaria fuera eliminada, ¿no? O en todo caso, quien la levantara fuera la Corte Suprema. Sin embargo, esta iniciativa que la semana pasada empezó a aprobarse en una comisión de constitución que luego se elevó para que la inmunidad parlamentaria sea eliminada y pase entonces al juzgamiento directamente ante la Corte Suprema, no obtuvo los 87 votos, sino 82 votos, lo cual suponía pasar a un referéndum popular, de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, y aparentemente para evitar pasar a un referéndum o ante las presiones de distintos grupos parlamentarios, más aún ante el discurso del presidente Vizcarra el fin de semana para llevar a referéndum entonces la propuesta, ¿no?, de la inmunidad parlamentaria que sea eliminada o levantada, y también a otra propuesta para que los candidatos al Congreso no tengan procesos penales, por lo menos sentencias condenatorias de primer grado de delitos dolosos, propuesta que no fue admitida para que sea vista en el pleno del fin de semana, y que el presidente también propuso que fuera sujeta, ¿no?, a un referéndum el próximo año con las elecciones políticas, es que el pleno del Congreso decide retroceder en lo que se había avanzado y más bien, por el contrario, ¿no?, extender una serie de limitaciones, en el caso, por ejemplo, del presidente de la República, para que pudiera ser acusado durante su mandato por cualquier delito, incluso anterior a él, o para que los ministros no tuvieran inmunidad y el privilegio del antejuicio, ¿no?, que está en la cuestión histórica, ¿no?, o que los magistrados del Tribunal Constitucional no tengan inmunidad de votos y opiniones en sus sentencias, como la ha tenido, ¿no?, y al igual que al defensor del pueblo le quitan la inmunidad. Y por el contrario, plantean que cualquier acto, ¿no?, sea de naturaleza de representación o también de fiscalización, control, legislación, o cualquier otra decisión propia de sus funciones, entre comillas, no tendrán ningún tipo de responsabilidad, ¿no?, obviamente ni política ni judicial, ¿no? Con lo cual, esa decisión de esa mayoría parlamentaria que logra incluso 103 votos en una primera votación de reforma constitucional para evitar un referéndum popular, que consagra un rompimiento del equilibrio y división de poderes, ¿no?, que es algo tan importante en una democracia, porque la democracia se funda bajo dos valores: el respeto y el control de los excesos del poder. Y aquí el Parlamento ha puesto en evidencia un exceso en el poder, que permitiría, por ejemplo, que votos que no les gusten, ¿no?, como fue la sentencia de pronto de disolución del Congreso, los magistrados del tribunal puedan ser denunciados penalmente y no tengan ninguna
opción de una defensa, ¿no?, frente a esas acusaciones políticas, ¿no? Y eso no solamente ocurre en el Perú, también ocurre en otros países, ¿no? En Guatemala hace unos días han denunciado congresistas penalmente, por ejemplo, a magistrados del tribunal porque han prevaricado supuestamente o han interpretado en contra de la Constitución a su juicio, ¿no? Y en El Salvador también, pues, eh, y desde ya que poner en esa misma situación al presidente de la República para cualquier denuncia penal de cualquier delito de cualquiera que perdió las elecciones en el año 2016 por 0.2%, Keiko Fujimori pierde las elecciones con Kuczynski y empieza un frondoso ataque, ¿no?, al ministro de Educación, al ministro de Economía, al ministro de Transporte, del Interior, y luego fueron contra el primer ministro, ¿no?, y luego fueron contra el presidente, ¿no?, que si había que investigar, hay que investigar, pero no en la forma como estas fuerzas parlamentarias han actuado, ¿no? Incluso han denunciado contra magistrados del tribunal hace 2 años, ¿no?, por haber rectificado una sentencia del frontón y que tuvo que la comisión en la Corte Interamericana dictar una medida cautelar para que no sean denunciados. Entonces, imagínense que esta reforma abre todo un panorama de anarquía, ¿no?, donde cualquier fuerza política puede iniciar denuncias, investigaciones, creando incertidumbre, más aún cuando se requiere estabilidad y seguridad en la lucha contra la pandemia, que es el primer problema. Entonces yo creo que resulta nefasto esta decisión que no ha sido aprobada en segunda legislatura, aunque ya estamos en segunda legislatura artificialmente, pero creo que desde el punto de vista constitucional no tiene ni pie ni cabeza, y desde el punto de vista democrático es un peligro, ¿no? Porque esto generará una dictadura parlamentaria muy probable. Y esta forma en la que se ha realizado la primera aprobación por parte del Congreso contiene vicios de validez. Tanto de fondo que menciono como de forma, inclusive porque la sentencia del Tribunal Constitucional que se dictó en el caso de la 006-2018, que fue una reforma de reglamento, ¿no?, del Congreso, que ellos modificaron su reglamento para que el presidente del Consejo de Ministros o el Ejecutivo no pudiera plantear mociones de confianza sobre proyectos de leyes o sobre asuntos de cuestiones de control parlamentario, y también modificaron su reglamento para que no pudiera el presidente nominar ministros de un gabinete que hubiera sido no recibido el voto de confianza, censurado, al punto que, de ser así, si el reglamento del Congreso no se contará como un derribo de gabinete para efectos de la eventual disolución que el presidente ha facultado en el artículo 134 por el derribo de 2 gabinetes, ¿no? Menciono esto porque en esa oportunidad estas reformas constitucionales, ¿no?, estas reformas, perdón, del reglamento del Congreso, dieron lugar a un análisis de lo que era el sistema de control y división de los poderes y también el sistema de aprobación, ¿no?, de estos cambios sustantivos, ¿no?, que el tribunal también ha ido analizando en otras sentencias, como la 006-2019, conflicto de competencia, con la cual se resuelve que la disolución del Congreso fue constitucional, ha ido planteando estándares de lo que debe ser una aprobación, más aún de una reforma, ¿no?, sustancial, ¿no?, que tiene un impacto en el modelo de equilibrio de poderes, ¿no? En ese sentido, de acuerdo con la Constitución, todo dictamen, ¿no?, de una ley, y se entiende que más aún, ¿no?, de una ley como el de la reforma constitucional, tiene que pasar por comisión, que dictamine técnicamente y que abra el debate, ¿no? Dice artículo 105 de la Constitución: ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el reglamento del Congreso. Y este reglamento del Congreso ha generado un uso y un abuso que recuerda la época del Parlamento fujimorista también, ¿no?, que una noche aprobaban leyes de amnistía o leyes contrarias a los valores y los derechos fundamentales. En ese sentido, digamos, el debate, entre comillas, ¿no?, el día sábado hasta la madrugada y el domingo, ¿no?,
del Pleno del Congreso, improvisado, sin consensos democráticos, sino de cúpulas simplemente, genera entonces un vicio, ¿no?, formal, que no respeta los estándares señalados por el tribunal. Desde el punto de vista material, reitero, ¿no?, la Constitución, en el artículo 43, establece el principio de separación de poderes, y la jurisprudencia del tribunal ya ha ido corrigiendo esos vicios de la violación de separación de poderes, y en consecuencia esto, por lo señalado, quiebra, ¿no?, que el Tribunal Constitucional puede estar sujeto a las denuncias penales, en consecuencia no garantiza lo que se conoce como la independencia desde ya de un juez que esté, digamos, sometido, ¿no?, a una espada de Damocles de denuncias penales por el ejercicio de su función, ¿no? En ese sentido, yo creo que también, ¿no?, un régimen presidencial que no es un presidencialismo, ¿no?, porque el presidente puede ser acusado de acuerdo al artículo 117 por 4 delitos, pero ahora que sea en cualquier tiempo de hechos pasados que puedan ser o presentes, que se puedan ir gestando por los opositores, ¿no?, incluso durante su mandato, daría lugar a una circunstancia de inestabilidad y anarquía del sistema jurídico, diría, ¿no?, no solamente presidencial. Y desde ya que los parlamentarios queden inmunes a las tropelías que puedan realizar, que ya han puesto en evidencia, se ha cometido en el periodo anterior, haciendo denuncias, buscando vacancias presidenciales, ¿no?, entre comillas, me parece que están todas las razones que puedan existir para que esto sea declarado por el fondo y por la forma inconstitucional. Y en caso de que estas propuestas entonces sean aprobadas también en segunda instancia y convertidas finalmente en ley, ¿cuál es la probabilidad de que el Tribunal Constitucional declare finalmente inconstitucionales estas leyes? Pero por la jurisprudencia que tiene el tribunal, la sentencia 050-2004 PI, en primer lugar, se discutió si el tribunal podría ser juez de la Constitución, o sea, de una reforma constitucional, y la Constitución no impide, obviamente, sino lo que señala es que el tribunal es competente para pronunciarse sobre la posibilidad de una norma legal que puede ser ordinaria, puede ser de reforma constitucional. En ese sentido, tiene una habilitación formal y una habilitación material, porque una cosa es entonces ver cuál es eh, la naturaleza de la reforma, porque estaría viéndose que una norma constitucional a su vez es constitucional. Por eso el tribunal construye, ¿no?, lo que se llama límites al poder de reforma, porque el Parlamento no es un poder constituido, es un poder constituido, pero cuando actúa en sus tareas de reforma es un poder constituyente instituido, que está limitado por los límites formales de procedimiento que hablábamos, que si están establecidos en el 206, ¿no?, y en el debate público de una reforma constitucional, y límites materiales, ¿no?, que desarrolla cláusulas pétreas en algunos casos que no se pueden reducir de derecho, dice el artículo 32, o cláusulas intangibles, ¿no?, que no están expresamente mencionadas, pero que se consideran esenciales, como que la finalidad del Estado es la persona humana y su bienestar, no a la inversa, o que el Perú es una república, ¿no?, y no es una monarquía, ¿no?, o que el Perú se respeta la división de poderes y no la dictadura o la autocracia de un poder, ¿no? De modo tal que esos principios de división de poderes forman parte, ¿no?, de lo que se llama la fórmula política, ¿no?, el contenido fundamental de la Constitución, que no puede ser alterado por una reforma constitucional en la medida de que esta afecta, ¿no?, de la esencia, más aún si se hace sin referéndum y por último sin el debate técnico correspondiente de comisión, o por último un debate nacional de gran trascendencia como debería acontecer. De modo tal que hay, creo que, jurisprudencia y argumentos suficientes para que esto pueda declarar inconstitucional. Ahora, claro, el mes pasado hubo un conflicto de competencia entre el gobierno, el poder legislativo, el ejecutivo, y esta es una alternativa muy práctica, ¿no?, porque si el ejecutivo planteara un conflicto de competencia al Parlamento por estar menoscabando atribuciones del ejecutivo,
por menoscabo sería objeto de competencia, podría solicitar una medida cautelar, ¿no? Que podría eventualmente suspender, ¿no? Por decisión del tribunal, la aplicación de esa reforma hasta que se pronuncie, ¿no?, una sentencia final, ¿no? Digo esto porque un proceso de inconstitucionalidad no tiene esa opción de una medida cautelar que suspenda la aplicación de una norma en este caso, sino que se resuelve, ¿no?, con el fondo al término del proceso, ¿no?, que puede demorar mucho más. En el caso del conflicto de competencia Parlamento-Ejecutivo se planteó en diciembre y se resolvió en menos de un mes, ¿no? De modo tal, creo que especialmente y en estrategia de defensa del orden constitucional, me pareciera que es el proceso más adecuado. Y finalmente, tomando en cuenta estas acciones por parte del Parlamento, ¿hay algún cambio sustancial de este respecto al anterior Congreso disuelto caracterizado precisamente por sus actuaciones arbitrarias y al margen de la ley? Yo creo que la realidad eh, parlamentaria está en una crisis muy profunda a nivel de la concepción de la institución. ¿Qué quiero decir, no? Hay una concepción jurídico y política, ¿no?, por un lado. Jurídica en el sentido que hay un principio de positivismo jurídico, ¿no?, que lo que dice la ley o lo que dice la reforma, eso es lo que es, ¿no? Y como si un decisionismo, un voluntarismo que no reflexiona, no razona, no dialoga, sino simplemente decide e impone. Claro. Y desde el punto de vista político es la degradación también de la representación parlamentaria que los partidos en el poder han mantenido, ¿no? Sus cuotas de poder estando 20 años en el Parlamento, dando leyes que piden la renovación, ¿no?, de los partidos, las inscripciones de nuevos partidos, ¿no?, porque ganan, ¿no? Y de los cuales, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones se ha hecho benefactor, ¿no? En 2016, por ejemplo, sacó la carrera a Guzmán, ¿no?, y también, bueno, al otro partido de Acuña, y Mijay permitió que, no obstante las dádivas que daba el partido o la propia candidata Fujimori, continuaron el proceso, ¿no? Esta última, y esa elección también, la alianza APRA-PPC no pasó la valla de acuerdo a la nueva ley, pero no le aplicaron la nueva ley, ¿no? Con lo cual, y en este proceso también electoral, como hacen elecciones, ha permitido que postulen candidatos que son congresistas disueltos, que estaban prohibidos de ser reelegidos, ¿no? En ese sentido, creo yo que hay un sistema jurídico y político en crisis que permite que se renueve con otras caras los problemas estructurales de la representación. Por eso es importante que ante la crisis de legitimidad de la representación política parlamentaria y del diseño positivista, el Tribunal Constitucional se fortalezca para poner límites, ¿no?, a los excesos del Parlamento, que no puede controlarse a sí mismo, por lo visto. Ya al punto que el Ejecutivo ha tenido que disolverlo, ¿no? Imagínense ya a qué extremo llegamos. Entonces, creo que hay un anarquismo, un radicalismo popular, corrientes autoritarias dentro, ¿no?, obviamente, ¿no?, del Parlamento, y un sector, claro, liberal, ¿no?, que lucha, ¿no?, en medio de estas circunstancias, pero que estas fuerzas hoy por hoy radicales, populares y autoritarias, ¿no?, herederas de la década de los 90, están presentes y destruyendo el sistema, ¿no?, o resquebrajando el sistema nuestro democrático de control y balance de poderes y de derechos fundamentales. Entonces es una tarea de largo plazo, ¿no?, que pasa por reformas, ciertamente, pero también por acuerdos sociales, políticos, pero sobre todo sociales, ¿no?, ya que los partidos están ahora en una situación de crisis, ¿no? Muchas gracias.